El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el Maestro José Briceño, transmitiendo desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, para un mundo por ende internacional. Estamos pasando fronteras, muy contento por los resultados que hemos tenido de gentes que me han escrito, nuevos suscriptores en el canal de YouTube. Pido que por favor se suscriban e inviten a la gente a suscribirse, los que ya están suscritos. Ha sido una bendición, la palabra no la está deteniendo nadie. El apóstol Pablo, por el Espíritu, dejó plasmado: yo puedo estar preso, así dijo el apóstol Pablo, cito, puedo estar preso, pero la palabra de Dios no hay quien la detenga. Texto sagrado dice que Jehová está como una atalaya, vigilando de que su palabra se cumpla y se ponga por obra. Esto es una bendición, el que me haya el Eterno escogido para este prestigioso y grandioso ministerio de la enseñanza. Estudiar y exponer es un privilegio. El que me haya escogido a mí. Sé que fuera de este recinto donde estoy ahora, en este salón de grabación, hay gentes con mayores recursos que los míos, pero Dios dijo: te quiero es a ti. Y gracias al Eterno por eso. Contento. No estoy arando en el mar. Estamos sembrando una semilla. En algunas tierras que escuchan esto desechan, otros critican, otros malimponen, pero hay un grupo que sí está, que es una tierra surcada por el Espíritu de Dios, abonada por el Espíritu de Dios, el cual está recibiendo esta semilla, y Dios está haciendo grandes cosas. Agradezco antemano a todos aquellos que están orando por este ministerio, orando por mi persona, orando por mi familia, a todos aquellos que están compartiendo estos mensajes, que no se están quedando con ellos, a todos aquellos que se han suscrito al canal. Agradezco a todos aquellos que han aportado una semilla financiera para este ministerio, que la necesitamos, sí. Yo no predico por dinero, pero necesito dinero para seguir predicando. Y agradezco los que lo están haciendo con mucha amor, con mucha entrega, con mucho agradecimiento. Maestro, ahí va una ofrenda, agradecemos y cumplimos con lo que dice el texto bíblico: sé copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra. Ahí va mi ofrenda, maestro, y me han bendecido, ¿verdad que estoy muy contento? Estamos desarrollando el tema de la escatología bíblica, eventos del porvenir. Y este es nuestro estudio número 8. Y terminamos ya el tópico pasado, era de razones por las cuales la escuela del traslado parcial se cae. Que cuando Cristo venga, habrá un grupo que se va, un grupo que se queda. Eso se cayó, demostramos, porque tomaron textos, pasajes, parábolas, y para ustedes contar que no tiene nada que ver con el asunto, descontextualizado, distorsionado, desfasado del contexto. Bueno, textos que lo sacaron, como dice vulgarmente, por las greñas y hicieron un pretexto. La verdad que esa escuela se cae. Vamos con la segunda escuela. ¿Cuál es esa? La escuela que enseña que la iglesia va a ser trasladada durante la tribulación. En los primeros 3 años de tribulación, la iglesia va a ser trasladada. Esta es medo tribulación.
Vamos a tocar esta escuela. Vamos a dar razones. Y vamos a demostrar de que esta escuela también se cae en el ámbito de la teología, en la rama de la escatología, se cae por completo, porque no hay tampoco textos, pasajes, y los que tomaron, repito, tergiversaron, distorsionaron, descontextualizaron. Es un desastre lo que hicieron. Vamos a demostrar por qué esta escuela no se sostiene en la escatología bíblica. Esta escuela, el traslado de la iglesia durante la tribulación, enseña y afirma que la iglesia va a ser arrebatada al final de los primeros 3 años de la tribulación, conocida teológicamente como la 70ª semana de Daniel, de la que habló el profeta Daniel. Esta es la escuela denominada como medotribulación. Esta escuela afirma, reitero, que la iglesia sufrirá los eventos. Óigase bien, oiga la locura esto, oiga esta tremenda locura. Esta escuela afirma que la iglesia sufrirá los eventos de la primera mitad de la tribulación, los cuales, de acuerdo con esta teoría, no son manifestaciones de la ira divina, y por esta razón serán trasladados antes de que comience la última mitad de la semana, el cual sí contiene todo el derramamiento de la ira de Dios. Vamos a ver. Suena muy bonito, pero esto se cae. Vamos a ver. Esta escuela, la medotribulación, la que enseña que la iglesia va a ser trasladada durante la tribulación a la mitad de la primera semana, de la semana número 70, debo decir. Esta escuela alega que el traslado de la iglesia ocurrirá en conexión con el sonido de la 7ª trompeta. Y que el ascenso de los 2 testigos nombrados en el capítulo 11 de Apocalipsis, eso se dará en ese mismo tiempo. Vuelvo a repetir. Esta escuela alega que el traslado de la iglesia ocurrirá en conexión con el sonido de la 7ª trompeta y el ascenso de los 2 testigos nombrados en el capítulo 11 de Apocalipsis. Razones por las cuales esta escuela pierde fuerza en la teología. Primero, niegan totalmente la doctrina de la eminencia. Totalmente. Niegan la doctrina de la eminencia. O sea que, ¿qué usted quiere decir con esto, maestro? Que la venida de Cristo no se sabe cuándo va a suceder. Esto es el arrebatamiento de la iglesia, aún más la segunda venida del Señor, no se sabe cuándo va a suceder. Es un acontecimiento inminente, súbitamente, que está a las puertas. Es tan inminente dicha venida que no está sujeta a señales. No está sujeta a señales. O sea que el apóstol Pablo, que fue a quien se le reveló el misterio del arrebatamiento de la iglesia, no sujetó dicha venida a señales, señores. Pablo no presentó señales para que se deben cumplir o para que se cumplan antes que Cristo venga por la iglesia. Las señales que se presentan en Mateo 24 y que aparecen en el texto sagrado son señales que se van a dar antes de que Cristo venga a establecer el reino en su segunda venida, no en el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, si la iglesia va a pasar por los primeros 3 años y medio de la tribulación, marcaría un lapso exacto donde se conocería el tiempo del traslado de la iglesia, perdiéndose la inminencia del arrebatamiento. Ahora, en su lenguaje el apóstol Pablo afirma que la venida del Señor puede ocurrir en cualquier momento, hasta el punto que se contó entre los que iban a ser transformados. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Cito, primera carta a Corintios, el capítulo 15, versos 51 a 52. He aquí os digo un misterio, no todos
dormiremos, pero todos, se cuenta, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, nosotros seremos transformados. ¿Quiénes nosotros? Se cuenta. Si usted va a la primera carta que escribe a los tesalonicenses, el capítulo 4, versos 13 al 18, dice: tampoco queremos, hermanos, cito, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos estos en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Ahora, si la iglesia va a pasar por el primer periodo de la gran tribulación, esta es una pregunta que le hago yo a los que sostienen, defienden esta escuela. Es una pregunta y es una observación que hago. Si la iglesia va a pasar por el primer periodo de la gran tribulación, ¿por qué Jesús no hizo mención de la iglesia en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 y Apocalipsis 6? Que dichos pasajes tratan específicamente el caso de la tribulación. ¿Por qué? Búsqueme usted la iglesia en estos pasajes, no los va a conseguir. Claro, dándole una mala interpretación a algunos términos que aparecen allí, pues para acomodar el asunto, para defender su doctrina, su falsa doctrina, pues vaya, engañan a los que no estudian. Porque hay quienes alegan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación basándose en el término a sus escogidos, que aparece en el versículo 31 de Mateo 24, cuando hace referencia a la escogencia que llevarán los ángeles. Enviará a sus ángeles a buscar de los cuatro vientos a sus escogidos. Ellos dicen que es la iglesia. Resulta que ahí está haciendo mención al remanente que aceptó la predicación del evangelio del reino en el periodo de la gran tribulación. ¿Por qué lo sabemos? Por la sencilla razón que a la iglesia la levantará y la glorificará es el Espíritu Santo, mientras que los escogidos los ajuntarán son los ángeles, según Isaías 11, 12 y Mateos 24, verso 31. Mira lo que dice Romanos 8, 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Mire lo que dice Mateo 24, 30, 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarás sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Acá, el grupo que va a ser levantado, que va a ser escogido en Mateo 24, del verso 30 al 31, en Marcos 13, en Lucas 21, Apocalipsis 6, ese grupo lo va a escoger fueron los ángeles, mientras la iglesia la va a levantar es el Espíritu Santo, el mismo que levantó a Jesús va a levantar a la iglesia. ¿Ok? Lo otro, no hay bases bíblicas, señores, para apoyar dicha teoría, ya que las que utilizan no tienen nada que ver con el tema. No hay base bíblica. O sea que los fundamentos bíblicos que utilizan no hacen referencia a la iglesia, sino al remanente de judíos y gentiles que serán salvos en el periodo de la tribulación. Según Romanos 11:25. De no ser así, habría un gran contraste con las enseñanzas de Jesús y la de los apóstoles, que no hicieron mención del caso. Ejemplo, Apocalipsis capítulo 6, verso 9 al 11.
En este capítulo, ese es uno que ellos toman, en este capítulo muestra el remanente de Israel, que serán salvos en la tribulación por el testimonio de la predicación del evangelio del reino. Pero aquí no es la iglesia. Este no es la iglesia. El grupo que se presenta en este capítulo no es la iglesia. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 11. Dice así, cito: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, y que también habían de ser muertos con ellos. O sea, de la misma causa que ellos fueron muertos, por la misma causa, de la misma manera en la tribulación. Otro texto que ellos toman, Apocalipsis capítulo 7, verso 9 al 17. En este capítulo muestra el remanente de los gentiles que serán salvos en el periodo de la gran tribulación. Observe usted que Apocalipsis capítulo 6, verso 9 al 11, está mostrando el remanente de los judíos que serán salvos en la gran tribulación, y Apocalipsis, el capítulo 7, verso 9 al 17, está haciendo menciones del remanente de gentiles que serán salvos en la gran tribulación. Cito, dice así: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación y tribu y pueblo y lengua. No dice que son judíos. Gentiles de toda nación y tribu y pueblo y lengua, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero, y a todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, de los ancianos, de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, este es testimonio de Juan: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son?, le pregunta uno de los ancianos a Juan, y Juan le responde: ¿de dónde han venido?, le pregunta uno de los ancianos a Juan. Y le dije, o sea, Juan le responde, y le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de día y les servirán día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Otro texto que toman, Apocalipsis 24:6. En este capítulo muestra en general los salvos de la tribulación junto con los gentiles. O sea que cuando usted se va a Apocalipsis, el capítulo 6, verso 9 al 11, muestra al grupo de judíos salvos. Cuando usted se va a Apocalipsis, capítulo 7, verso 9 al 17, muestra el remanente de gentiles salvos. Pero cuando usted se va a Apocalipsis 20, el capítulo 4, verso 6, muestran los dos grupos juntos, unidos, los dos que son salvos. ¿Quiénes? Los judíos y los gentiles. Dice así el texto, Apocalipsis capítulo 20, verso 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y vi que las almas, ya no dicen si son judíos, son pueblos, naciones, gentiles, nos dicen las almas, los unió. Vuelvo a repetir, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados
por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a las bestias ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta se cumplieran 1000 años. Esta es la primera resurrección, que cuando dice la primera no está hablando del arrebatamiento, está hablando de la primera en conclusión a otra que va a ser nombrada en el capítulo. No está hablando del arrebatamiento, está hablando de la primera en conclusión a otra que va a ser nombrada en el capítulo. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Señores, ¿de qué está hablando acá? Aquí no se está tratando estos grupos que son nombrados en Apocalipsis 6, 9, 11, Apocalipsis 7, 9, 17, y que después son nombrados en general Apocalipsis 24, 6, no tiene nada que ver con la iglesia. ¿Okay? No tiene nada absolutamente que ver con la iglesia. Pero ahora tenemos traslado después de la tribulación. Esto es peor todavía. Aquellos afirman que la iglesia va a ser arrebatada en medio. Este dice que no, que va a ser después. La iglesia se va a calar todo. La ira de Dios. Vamos a ver. Traslado después de la tribulación. Esta escuela afirma y enseña que la iglesia pasará por la gran tribulación y va a ser arrebatada posteriormente. Entonces, post-tribulación. Razones por las cuales esta escuela pierde fuerza en la escatología. Okay. Primero, la gran tribulación se conoce como la semana número 70. Se llama Heptap, de la que habló el profeta Daniel. Daniel, el capítulo 9, verso 20 al 27. Oigas esto. Someter a la iglesia al periodo de la gran tribulación sería hacer una mezcla de los diferentes tiempos, que el término aquí es Kairos, y trato de Dios con dos pueblos totalmente diferentes. Una cosa es el tiempo y el trato de Dios con Israel en sus pactos, y otro es el tiempo y el trato de Dios con la iglesia. Según la profecía de Daniel, dice que los 70 semanas, dice que las 70 semanas es un trato específico y determinante de Dios con Israel. Señores, el texto es claro en el asunto cuando dice sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Daniel capítulo 9, verso 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. No está hablando de gentiles. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que para un judío una semana equivalía a 7 años, según Génesis 29, versos 18 al 29. Daniel hace referencia a semanas proféticas, los cuales determinan semanas años. Es decir, cada semana en lo profético equivale a 7 años, que multiplicado por 7 semanas son 490 años. Señores, de estos años proféticos en semanas se han cumplido 69 semanas, por lo que indica que solo falta que se cumpla una semana para que se dé complemento a la profecía dada por Daniel, cuya semana son los 7 años de tribulación. Entonces, se debe tomar en cuenta que aunque son semanas años, dichas semanas no han tenido su cumplimiento en el sentido cronológico en lo inmediato, sino de acuerdo a los tiempos y los tratos de Dios con su pueblo. Se van cumpliendo las semanas. Entonces, cuando Jesús muere y resucita, nace la iglesia. Porque la iglesia no nace en el Pentecostés, la iglesia nace, es la resurrección de Jesús, porque Jesús es la cabeza de la iglesia. Ahí nace la iglesia. Cuando en el Pentecostés se manifiesta la iglesia, pero la iglesia nace en Jesús, esa es la primicia, él es la cabeza.
Cuando Jesús muere y resucita, nace la iglesia. Desde ese momento, en la resurrección de Cristo, se detiene la dispensación de la ley y empieza a correr la dispensación de la gracia, que es lo que Pablo llama el tiempo de los gentiles, según Romanos 11, 1, 25, que viene siendo un trato de Dios con la iglesia. Esto indica que mientras la iglesia esté presente en la dispensación de la gracia, no se podrá cumplir la semana número 70, porque en dicha semana se activará la dispensación de la ley para determinar Dios su trato con su pueblo escogido, que es Israel. Entonces, según el testimonio de los apóstoles, no puede haber una mezcla de los dos tiempos. Por esta causa es imposible que la iglesia pase por el periodo de la gran tribulación. El texto dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para determinar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y de sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos, que el término ahí no dice el santo de los santos, sino ungir el lugar santísimo. Sabes, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, más las 7 se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durará las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Ahora, fíjese esto. Si la iglesia va a pasar por la gran tribulación, la iglesia tiene que pasar por todo lo que se ha determinado de parte de Dios en relación a la apertura de los sellos, en relación al derramamiento de las copas y en relación al cabalgar de los jinetes que nombra Apocalipsis, el cual te está hablando del derramamiento y está hablando de la ira de Dios sobre las naciones en la gran tribulación. Si la iglesia va a pasar por la gran tribulación, pues todo esto la iglesia lo va a sufrir también. Entonces, cuando nosotros analizamos la naturaleza de la semana, señores, no se ajusta el carácter de Dios en relación a la iglesia. No se ajusta. Yo voy a tocar acá lo que son los sellos, o lo que son los jinetes, lo voy a explicar bien. Y usted se va a dar cuenta que la naturaleza de la semana no se ajusta al carácter de Dios en relación a la iglesia. El periodo de la gran tribulación se va a dar lo que se conoce escatológicamente como el día de Jacob, que dicho día es de venganza, de furor, de juicio. Señores, voy a presentar algunos términos que describen esa semana. Primero, será una semana de ira, según Sofonía 1, 15, 18, Primera Tesalonicenses 1, 9, 10, 5, 9, Apocalipsis 6, 16, Apocalipsis 11, 18, Apocalipsis 14, 19, Apocalipsis 15, 1, Apocalipsis 16, 1, Apocalipsis 19, 1. 2. Será un día de juicio, una semana de juicio. Apocalipsis 14, 7, 15, 4, 16, 5, 7, 19, 2. Será una semana de indignación. Isaías 26, 20, 21, Isaías 34, 1 al 3. Una semana de castigo. Isaías 24, 20, 21. Hora de prueba, la llaman la hora de prueba, Apocalipsis 3:10. Hora de angustia, según Jeremías 37. Destrucción, Joel 1:15. Tinieblas, Joel 2:2. Amos 5:18. Sofonía, capítulo 1, verso 14 al 18.
Todos estos acontecimientos, señores, no se ajustan al amor que Dios tiene por su iglesia. Pasar a la iglesia por la tribulación sería someterla a esta tragedia. Y según el testimonio del apóstol Pablo, nosotros no somos hijos de ira, sino de bendición. Por otro lado, si la iglesia pasa por la ira de Dios, se rompería por completo uno de los incidentes que se dieron en el Gólgota, que es el acto de propiciación que indica calmar la ira de un Dios ofendido. Ya nosotros estamos reconciliados con Dios por completo. Eso es lo que dice el texto sagrado. Dios pues que es una locura. Romanos 5, el verso 1 al 11 dice así, cito: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, o sea, cometiendo pecado, Cristo murió por nosotros, siendo aún pecadores, o sea, sin conocer al Señor, teniendo la naturaleza pecaminosa en nosotros, teniendo la naturaleza de Dios, teniendo la simiente pecaminosa y la naturaleza pecaminosa, que es el pecado y es la muerte. Cristo murió por nosotros. No éramos hijos de Dios. Cristo murió por nosotros, pues mucho más. ¿Cuánto más? Estando ya justificados en su sangre, siendo sus hijos, teniendo justicia, teniendo vida, teniendo el Espíritu Santo, por él seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira? Señores, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, por el Señor Jesucristo, por nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pero esto como que no lo leen los que dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Ahora, el testimonio que presenta Pablo en la primera carta que escribe a los tesalonicenses deja en claro que la semana número 70 de la gran tribulación es un periodo que no tiene relación con la iglesia, ni se ajusta al carácter de Dios que está a favor de la iglesia. Vamos a analizar el pasaje. Primera Tesalonicenses, el capítulo 5, verso 1, verso 8, verso 9. Vamos a ver qué dice. Pero, dice el apóstol Pablo, cito: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción. ¿Sobre quién? Sobre ellos, no sobre nosotros, no sobre la iglesia. Sobre ellos destrucción repentina. Pablo se excluye. Pablo dice: yo no voy a pasar por allí. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a las mujeres encintas, y no escaparán. Mas vosotros, hablando con la iglesia, hermanos, no estáis. No dice no estéis, dice no estáis, no dice no estéis, dice no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz, ya ustedes no pertenecen a las tinieblas, e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y echamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, para su ira, para derramar su ira sobre nosotros, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, óyase esto. Hay quienes dicen, para alegar que la iglesia pasará por la gran tribulación, que Dios librará a la iglesia de dicha tribulación, apoyándose en Apocalipsis, donde Dios dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba
que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Eso está en Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Ahora, para descartar este error doctrinal, es necesario analizar etimológicamente algunos términos que aparecen en el pasaje que no se ajustan al carácter de Dios ni tienen relación con la iglesia. Entre ellos tenemos los vocablos: 1, prueba; 2, moradores; y 3, guardar. Vamos a ver, porque estamos leyendo la Biblia como en nuestras culturas. En unas culturas occidentales, cuando la Biblia fue escrita en las culturas orientales. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar qué significa el término prueba desde el punto de vista etimológico, del griego koiné. Vamos a analizar qué significa el término moradores y vamos a analizar qué significa el término guardar. Primero, el término prueba. Existen dos en el griego para hacer referencia a ella. Tienes diferentes significados y valores. Por ende, son dos con diferentes significados y valores. Vamos a definirlo. Primero tenemos la palabra dokimazo. Dokimazo. D-O-K-I-M-A-Z-O. Dokimazo. Es la prueba que viene con la finalidad de hacerte ver la falta de madurez que tienes en el área donde se te está probando. En el texto sagrado, cuando se utiliza este término, ¿cuál? Dokimazo. Cuando se utiliza este término, dokimazo, presta atención, no se me distraiga. Dokimazo, vuelvo a repetir, es la prueba que viene con la finalidad de hacerte ver la falta de madurez que tienes en el área donde se te está probando. En el texto sagrado, cuando se utiliza este término, siempre se da para hacer referencia a la prueba que viene de parte de Dios. Asócielo. Dokimazo comienza con D, Dios comienza con D. Asócielo. Cuando usted consigue la palabra dokimazo en la Biblia, cuando va al interlineal griego de Francisco La Cueva, y usted consigue la palabra dokimazo, es la prueba que tiene que ver con Dios, en relación con Dios. Y esta prueba indica que Él nunca prueba para destruirnos, para acabarnos, para arrasarnos, sino para edificarnos y bendecirnos. Dios siempre nos prueba. Ni siquiera Dios te prueba para conocerte. Dios te prueba para que nosotros nos conozcamos, para que nosotros sepamos cuál es el área el cual debemos madurar y formar el carácter. Dios no te prueba para conocerte, Dios te prueba para que vos te conozcáis, pero nunca lo va a hacer con el pecado, con la destrucción, no lo va a hacer para acabarnos, para arrasarnos, sino para edificar y bendecirnos. Y tiene el otro término prueba, que es peirazo, P-E-I-R-A-Z-O, peirazo. Es la prueba que viene con la finalidad de acabarte, destrozarte, destruirte, aniquilarte, sacarte de curso. En los pasajes bíblicos, cuando se utiliza este término, se hace para hacer referencia a la prueba que viene de parte de Satanás. Óigase, el término que se utilizó en el pasaje antes mencionado, Apocalipsis capítulo 3, verso 10, para hacer referencia a la prueba que vendría sobre los moradores de la tierra, es peirazo. Peirazo, que no se ajusta al carácter de Dios, y menos si se trata de su iglesia. Por tanto, dichos moradores no tienen relación con la iglesia ni en la iglesia. Vamos al segundo término, moradores. Hay varios términos en el griego para hacer referencia a las moradas, de los cuales vamos a utilizar 3. Primero tenemos oikeo, O-I-K-E-O. Oikeo hace referencia a los que moran en el aspecto general sin hacer ninguna clasificación ni distinción, ni de raza, ni de pueblo, ni de género, ni de políticos, nada, no tiene nada que ver con eso. Tienes el otro, es parioikeo, da la idea de transitoriedad, los que residen temporalmente. Y tienes el otro término que es kotoikeo. Tiene la idea de permanencia en sí.
esto es, los que han hecho de la tierra su morada permanente, identificándose y ajustándose a su sistema, al comercio, religión, política y cultura. El término kotoikeo fue el que se utilizó. Óigase bien, preste atención. No se utilizó el término parioikeo, no se utilizó el término oikeo, se utilizó fue katoikeo. El término katoikeo fue el que se utilizó en Apocalipsis 3, verso 10, para hacer referencia a los moradores de la tierra. ¿Qué usted quiere decir, maestro? Preste atención, señores. Cabe destacar que dicho término no se ajusta a la iglesia por sus características propias. Señores, la iglesia, oído, fue llamada a no conformarse ni adaptarse a las corrientes de este mundo, ya que nuestra ciudadanía, culturalmente hablando, viene de los cielos. Pero este término katoikeo tiene la idea de permanencia en sí, esto es, los que han hecho de la tierra su morada permanente, identificándose y ajustándose a su sistema, sea el comercio, a su religión, política y cultura, y para ustedes contar. Esto no se ajusta a la iglesia. Por eso digo que el término katoikeo fue el que se utilizó en Apocalipsis 3, verso 10, para hacer referencia a los moradores de la tierra. Pero cabe destacar que dicho término no se ajusta a la iglesia por sus características propias. La iglesia fue llamada a no conformarse ni adaptarse a las corrientes de este mundo, ya que nuestra ciudadanía, culturalmente hablando, viene de los cielos. Pablo lo dice en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El otro término que se utiliza es guardar. Oído que los que hemos analizado no se ajustan a la iglesia, de los que se utilizan en el capítulo. El tercero es guardar. El término que se utilizó del griego es tereo, T-E-R-E-O, tereo, que aunado a la preposición que se consigue en el pasaje indica excluirte de la prueba, por lo que se declara en el pasaje, lo que quiere decir es: yo te libraré de la prueba que ha de venir sobre los moradores de la tierra. O sea que la preposición dice: te guardaré, te libraré de la prueba, no en la prueba. De la prueba, no en la prueba, indicando que la preservación está fuera de la prueba, sacándote de ella, y no dentro de la prueba, dejándote en ella. Quiere entonces decir que aquí no está hablando de la iglesia. El término tribulación se utiliza en relación a la iglesia. Lo otro que hay que entender es que el término tribulación se utiliza en relación a la iglesia para hacer referencia a cualquier tipo de tribulación en relación a un periodo de sufrimiento y persecución por donde los cristianos pasarían por causa de la predicación del evangelio. Mateo 13:21, Marcos 4:17, Juan 16:33, Romanos 5:3, Romanos 12:12, segunda carta a Corintios 1:4-12, segunda Tesalonicenses 1:4, Apocalipsis 1:9. Pero nunca, oiga, nunca se utilizó el término compuesto gran tribulación para hacer referencia a la iglesia, ya que según el testimonio de Jesús es una tribulación que no la ha habido ni la habrá. Jesús lo dice: por tanto, cuando veas en el lugar santo, en la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que están en cinta y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, el cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
Fíjese esto. Mire, lo otro del caso es, si la iglesia pasa por la gran tribulación, o sea, ya descartamos que la iglesia jamás puede pasar por la ira de Dios. Jamás la ira de Dios va a descansar sobre la iglesia. Si la iglesia pasa por la gran tribulación, ¿en qué tiempo, momento y lugar? Respóndame. Se darán ciertos acontecimientos relacionados con Cristo y la iglesia, que son el Bimá, los galardones y las bodas del Cordero. ¿Cuándo se va a dar esto? ¿En qué tiempo se van a dar? El Bimá, los galardones y las bodas del Cordero. Lo que sí yo sé es que los galardones van a ser en el cielo. Jesús dijo, según el testimonio de Jesús y del apóstol Pablo, del apóstol Juan, corrijo, estos acontecimientos se darán en el cielo, paralelo con la gran tribulación. Jesús dijo, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperios persiguen y digan de toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Apocalipsis capítulo 19, verso 17 dice, gocémonos, alegrémonos y demos gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. Ahora, por lógico y por secuencia, se debe entender que el juicio de la iglesia y las bodas se darán en el cielo, ya que el juicio le antecede a los galardones y las bodas le sucede a los galardones. Es decir, si los galardones se dieron en el cielo, es lógico que el juicio que le antecede y las bodas que le sucede se darán en el cielo. La cuarta causa por la cual esta escuela se cae es que si la iglesia va a pasar por la gran tribulación, porque Jesús no hizo mención de la iglesia, ya lo dije, en Mateo 24, en Mateo 25, Marcos 13, en Lucas 21, Apocalipsis 6, los cuales tratan en forma paralela y específica el tema de la tribulación. ¿Ok? Bueno, en nuestro próximo estudio vamos a hablar de la escuela que niega el arrebatamiento de la iglesia. Estos son peores, el Kingdom Now. No hay arrebatamiento. Señores, Cristo no viene. Hay muchos, mire. Yo conocí dos fuertes predicadores que hicieron burla del arrebatamiento de la iglesia y dijeron, si usted está esperando que Cristo venga por la iglesia, espérelo sentado porque Cristo no viene por la iglesia, eso es mentira, eso es una falsa doctrina. Y los dos fuertes predicadores, que me reservo su nombre porque yo no estoy para eso, los dos están muertos, los dos se murieron. Oiga, murieron. Se fueron de la tierra o los sacaron de la tierra. Esto es peligroso, estar hablando algo en contra de las verdades del reino eterno, así que tengan mucho cuidado. Nuestro próximo estudio, el maestro del Señor continuará con la escatología bíblica. Me despido de ustedes, no antes sin pedirles que oren mucho por mí. Número 1, oren mucho por mí, no dejen de orar. Número 2, compartan estos mensajes, no dejen de compartirlos. Número 3, suscríbase al canal y llame y recomienda el canal para que se suscriba más gente, para seguir trabajando con el asunto. Y cuarto, si puede usted enviar una ofrenda, envíela, que la necesitamos. ¿Cómo lo hacemos? Ahí están en la imagen que usted ve al frente, en audioimagen, tiene mi número de teléfono y tiene mi correo. Me puede escribir o llamar y para preguntar al maestro cómo hacemos llegar una ofrenda, y con gusto se lo voy a decir. Se le pide al maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01-786-604-3352 y a los correos josén77briceno.a77@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.